Políticas educativas en México. Alumna María Eugenia Luna Bravo. Doctora Lorenza Manuat Escobar. Exposición del primer avance. La evolución de las políticas educativas en México. El proyecto de educación nacionalista de 1921. El proyecto de educación nacionalista de 1921 se refiere a la iniciativa de José Vasconcelos, con la creación de la Secretaría de Educación Pública bajo el gobierno de Álvaro Obregón, que tenía el objetivo de unificar, alfabetizar y formar una conciencia nacional revolucionaria. Este proyecto promovió la educación rural e indígena, estableciendo bibliotecas, misiones culturales y fomento a la producción de libros sentado a las bases de la educación pública moderna en México. Algunas de las características de este proyecto: la lucha contra el analfabetismo, forjar una identidad nacional, exaltando valores, la cultura y los símbolos patrios, fortalecimiento de la creación de la Secretaría de Educación Pública, institucionalizó la educación primaria y sentó las bases para que fuera obligatoria. Se enviaron misiones culturales integradas por maestros y artistas para llevar la cultura a la educación a comunidades remotas. Se crearon redes de bibliotecas, escuelas normales para la formación de maestros. José Vasconcelos no olvidó la técnica. Crea en 1921 la Dirección General de Educación Técnica. La educación rural e indígena, 1921 a 1942. Entre esta época, el proyecto de educación rural e indígena en México buscó la integración nacional y la mejora de comunidades marginadas tras la Revolución, a través de la fundación de la Secretaría de Educación Pública y la creación de escuelas rurales y misiones culturales. Se enfocó en la alfabetización, la enseñanza de oficios prácticos, la promoción de la salud, la formación de la identidad nacional, promoviendo la participación comunitaria y la formación de maestros rurales con una visión transformadora. Se buscó también a las comunidades rurales, integrarlas a la vida nacional. Se fundaron escuelas en zonas rurales de mayoría indígena. Los maestros no solo enseñaban, sino que también eran considerados agentes del Estado. Las misiones culturales se crearon para difundir conocimientos y habilidades, integrándose a las escuelas rurales y formando a los maestros rurales con una nueva perspectiva pedagógica. Proyecto de Educación Socialista, 1934 a 1942. La reforma educativa al artículo 3 de 1934 buscó implementar un modelo educativo socialista en México, en pro de una sociedad igualitaria y racional. En 1934 se aprueba una de las primeras reformas al artículo 3 de la Constitución de 1917, con el objetivo de impulsar una educación socialista encargada de excluir en todo la doctrina religiosa y de combatir el fanatismo y los prejuicios a través de la enseñanza racional y exacta del universo y de la vida social. El presidente Lázaro Cárdenas del Río fue quien asumió el proyecto de consolidar la educación socialista en el país. Al llevar a la práctica este nuevo modelo educativo, algunos grupos de poder se mostraron en desacuerdo, como la Iglesia Católica, que consideraba que dicha reforma impulsaría la radicalización de la laicidad del Estado mexicano. El debate por la educación socialista también representó una división entre la sociedad mexicana, sobre todo entre la comunidad intelectual. Basta con referir un ejemplo a la listada polémica entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano. Ante el proyecto de la educación socialista se privilegió el tipo de escuelas racionalistas, las cuales, como lo ha señalado Victoria Lerner, insistían en la solidaridad entre clases, pero al mismo tiempo eran vistas como más radicales que la educación socialista, pues no solamente eran anticlericales, sino prácticamente ateas. El proyecto de educación socialista ya se había hecho notorio por parte del general Plutarco Elías Calles en Guadalajara el 20 de julio de 1934. El proyecto de la educación técnica, 1915-1912. Se inicia con el Real Seminario de Minería, según Uribe y Cortés en 2006, que se convierte en el Colegio de Minería desde 1792,
ya que es considerado un instrumento de cambio por medio de la difusión de las ciencias aplicadas. Esto lo menciona Flores en 1999. Luego sigue el Colegio Militar, fundado en 1822, que formaba ingenieros especializados en mecánica bélica, pero también hidráulica y construcción, y con la Escuela Nacional de Ingeniería, creada en 1867, institución en la que se había ya transformado el Colegio de Minería. Eso lo comenta Bassat en 1984. En 1787 se crea la Escuela Práctica de Metalurgia y Labores de Minas o Escuela Práctica de Minas de Pachuca. Y la tradición de ingenierías continúa con la Escuela Especial de Ingenieros, creada desde 1883, en la que se impartían estudios de ingeniero topógrafo, hidrógrafo, de caminos, puentes y canales, de minas, metalurgia e ingeniero geógrafo. Eso lo menciona Rodríguez. Las escuelas de artes y oficios permanentemente enfrentaron problemas que hoy llamamos alta deserción, baja eficiencia terminal y escasa valoración de los estudios. En contraste, algunos alumnos egresados de estas escuelas lograron obtener empleos bien remunerados o hicieron funcionar con éxito sus propios talleres. El Instituto Politécnico Nacional fue creado en 1936, moderniza y fortalece la fusión de esas dos viejas tradiciones. A partir de ese año se convierte en cabeza de la educación técnica mexicana. Muchos textos históricos sobre la educación mexicana y la educación técnica subrayan el carácter revolucionario del Instituto Politécnico Nacional, basándose en que fue promovido por ingenieros, educadores y políticos de la época como Juan de Dios Batis, Narciso Bassols, Luis Enrique Erro y Wilfrido Massieu. Cabe mencionar que los nombres de estos políticos de entonces ahora llevan los nombres, las vocacionales de ellos principalmente. Los cambios en los proyectos educativos han fortalecido la educación en diversos sectores, queriendo enfocarse cada uno en la educación de los sectores más vulnerables de la sociedad. Recomendaciones. En cada sexenio se habla de reformas en la educación. Sin embargo, no se ven cambios significativos. Si cada profesor llevara a cabo su práctica docente y verificara la realidad de los contextos en los que se desarrollan los niños y las niñas y aplicara un plan de trabajo real, la educación pudiera ser mejor. Desafortunadamente, los cambios en los planes y programas no apoyan la construcción educativa eficiente. Los cambios pueden ser significativos si se llegara a cumplir en los periodos para los que están contemplados y no hubiera reformas educativas sexenio a sexenio. Algunas referencias. Gracias por su escucha.